Bien, buen día para todos. La idea nuestra y de la Comisión de Asesores Agrícolas Ganaderos es mostrar un poco cómo vinimos del invierno pasado que nos dejó, verle un poco los márgenes que nos dejó este invierno, qué estamos viendo de verano, y bueno, y poder así llegar a proyectarles y mostrarles lo que vemos para este invierno 2025. Nosotros el invierno pasado. Primero quería comentarles los objetivos de la presentación, qué es esto, los resultados de márgenes de los cultivos de invierno, cómo terminamos, cómo fueron los rendimientos, cómo en general trabajamos con los precios, qué proyección de márgenes sobre todo tenemos para el 2025. Y eso después llevarlo un poco a los impactos que tiene en las empresas agrícolas esos resultados tenidos, ¿no? Y después, bueno, qué toma de decisiones tenemos que tener en las empresas, pero un poco más pensando ya en este verano que estamos y unas consideraciones finales. Para FUCREA, este proceso de información, de recopilar todos los datos que nos dan los productores es fundamental, es un trabajo de la sectorial y de asesores. El objetivo es generar material para trabajar en esta jornada, para a nivel de productores poder ver qué mejores decisiones podemos tomar hacia adelante, que trabajar sobre las metas que tienen en las empresas, cómo llegar a obtener esos mejores resultados y, bueno, y buscar los desafíos planteados para lo que son este invierno hacia adelante. Nosotros el invierno del año pasado tuvimos precios de inicio de siembra cerca a 2,70 cuando arrancamos. Eso nos da un escenario bueno, bastante mejor. Este, pero en esa época del año es muy difícil cerrar precio por parte de los productores porque recién se está sembrando, porque tenemos siempre el tema de la calidad a lograr con los productos. Entonces el productor en esas primeras etapas no cierra muchos granos. Es difícil cerrar kilos, eso lleva riesgo. Desconfiamos de cuántos kilos vamos a sacar y de la calidad que vamos a tener en eso, ¿no? Después tuvimos una fecha de siembra un poco compleja de arranque por exceso de lluvia. Veníamos de una etapa bastante compleja de lluvia, pero al final se pudo sembrar bastante bien sobre el fin de la fecha, eh, logrando implantar bien los cultivos. Pasamos a un invierno que fue helador y seco, lo describió Gonzalo ya. Para nosotros eso fue importante, poder instalar unos cultivos de invierno bien por lo que son el proceso en las empresas. Y más sobre agosto, septiembre, tuvimos algunos problemas de golpe de calor, eso trajo problemas de calidad. Ahí ya no podíamos tener los mismos precios para cerrar grano en los cultivos. Y bueno, y al final que fuimos llegando hacia el final, llegamos con precios cercanos a los 190, $200 en promedio para trigo y cebada, 440 para colza. Llegamos con buena época de cosecha, con buena posibilidad de cosecha, lo que nos permitía llegar a una siembra de los cultivos de verano, que es otro componente intenso. Llegamos con un pico de una ola de calor, eso afectó por calidad en algunos cultivos y en algunos granos, y eso nos determinó algunas pérdidas de márgenes. Este es para trigo, cebada y colza. Lo que habíamos proyectado anteriormente eran cuáles eran los productos a lograr, los rendimientos a lograr para los márgenes anteriormente en la jornada anterior que habíamos hecho. Entonces, si ustedes ven acá en el Producto Bruto, estos son los valores logrados. Estábamos proyectando hace un año estos valores, 190, 210, 440 y estos rendimientos. Con esos valores y esos rendimientos, simplemente les pido que se concentren un poco acá, a qué margen neto cuando remuneramos todo, que es incluir la tierra y las estructuras de las empresas
a todos los costos que tiene el cultivo, estábamos con márgenes que nos faltaba unos 80, $140 más o menos para lograr este, pagar todos los componentes. Eso es lo que habíamos proyectado, pero en realidad lo que nos pasó fue que tuvimos muchos mejores rendimientos. Estos son los rendimientos de cultivo de invierno: 4.249 para trigo, después tuvimos 4.275 para cebada y 1.666 para colza. Lo que nos mejoró los rendimientos nos contempla un poco que perdimos el precio del valor. Entonces, en realidad, esto que están viendo ahora son los mismos márgenes calculados con los rendimientos reales que tuvimos: 4.239, 4.275 y 1.660. El margen bruto de esos cultivos es 88, 77 y 202 para colza. Este fue un componente. Y cuando queremos remunerar lo que es renta y estructura, nos da que estábamos unos $125, $135 por debajo, y la colza podía remunerar casi todos esos factores. Acá la renta ajustamos, acá es $146 por hectárea. Ustedes en el cuadro anterior habían visto 130, eso lo dejamos así porque el anterior era lo que habíamos proyectado hace un año, y el real de este año son 800 kilos de soja que están en renta a un precio de 3,65. Por eso nos da ese valor. Entonces se mantiene bastante parecido el esquema a lo que habíamos planificado, un poquito más negativo, pero se mantiene bastante parecido. Perdimos precio, aumentaron en los manejos promedio de la base de datos de FUCREA, aumentó un poco los costos por fertilizante porque aumenta un poco el uso, aumentó un poco más el uso de fungicida y aumentó un poco más el uso en promedio de los herbicidas en el sistema. ¿Y qué nos pasó? En realmente, sí, sí, porque esto fue si hubiéramos tenido 100% calidad y en los rendimientos promedios, pero Gonzalo nos mostraba que tuvimos zonas como la del centro y zonas en Soriano, como la de Rizo, en las que tuvimos problemas de rendimiento y en algunos problemas de calidad. Pero ¿qué nos pasó si tuvimos problemas de calidad y los rendimientos nos bajaron a 3.500 kilos, como en algunas zonas, para trigo y cebada, y 1.300 para colza? Bueno, en esa situación el margen bruto quedaba muy cerca de tabla, pero en el margen neto se nos ponía $100 más a lo que habíamos calculado, es decir, andábamos cerca de los 100, en $200 negativo ese margen por haber entrado en una zona o haber quedado en una zona que tuvimos problemas de rendimiento. Teníamos temas para resolver, aparte que es qué hacíamos con ese grano, perdón, cómo revertimos la situación de esos campos por tener esa baja en rendimiento, el que nos ponía en un esquema complejo. ¿Qué nos pasó? En este cuadro les mostramos qué nos pasó si con los rendimientos buenos logrados en las zonas promedio para las empresas CREA teníamos problema de precio. Si tuvimos problema de precio en trigo, que no fue tan común, pero sí en cebada, en general en promedio, porque no es que todas las chacras entren en 100% del grano descartado, pero buscando promedio pensábamos que esos eran los precios que podíamos haber logrado una empresa que tuvo problemas de calidad. Y también se nos complica bastante teniendo altos rendimientos y teniendo un precio bastante menor por problemas de calidad, tenemos márgenes netos bastante complejos, de los cuales tenemos que salir a los cultivos de verano a revertir esa situación para pagar la renta o para pagar los costos de estructura en las empresas, y incluso para pagar acá los costos directos de los cultivos. Entonces, aparte en esta situación de precios, hay que buscar rápidamente cuáles son las alternativas para lograr esos precios cuando el grano sale forrajero, porque en granos de menor valor para el productor le cuesta mucho cargarle los mismos costos, puedan ser de flete, puedan ser de entrada y salida, todos esos costos que complican. En un grano que tiene menos valor es más complicado. Entonces, a veces el productor lo que busca son alternativas
de ir a forrajero con esos granos o quedárselo, pasarlo por la ganadería, cuánto cuesta eso inmovilizar ese dinero para tiempos más adelante cuando después lo pasa por la ganadería o esquemas similares. Son una complicación que en cultivos de invierno a veces es muy difícil resolver para el productor, sobre todo cuando precisa la liquidez rápidamente. Esto es para Soriano, simplemente mostrarle un poco, esto es un poco al centro de Soriano, pero ya lo mostró Gonzalo, pero el recorrido de los cultivos de invierno fue con esta agua disponible en el suelo. Después, cuando entró la cosecha, empezamos esta es la lluvia real para un predio en el centro de Soriano, y el agua disponible cayó drásticamente, lo que fue este periodo acá hay 60 días, y fue diciembre a, a enero, del 5 más o menos 6 de diciembre al 5 de febrero, perdón. En esos días bajamos el agua disponible casi que al 20% en el suelo, tuvimos 60 días sin lluvias y sobre todo tuvimos una ola de calor. Nos permitió una zafra y una cosecha buena, pero cuando teníamos que entrar a revertir esas situaciones que nos pasó en los cultivos de invierno, de tener que salir a buscar mejores resultados de márgenes para los cultivos de verano. Lo podíamos hacer con una buena fecha de implantación de los cultivos de verano, pero estábamos muy preocupados porque estábamos entrando en una situación de seca, en una situación de ola de calor y con baja agua disponible en el suelo. Entonces, salimos de un invierno que fue este, con las situaciones que decía, que nos faltaba, teniendo buenos rendimientos, teníamos problemas en los márgenes, nos faltaba algunos dólares para cubrir todos los costos, y en verano le estábamos pidiendo de qué forma podíamos revertir esa situación. Por suerte, en verano, a partir del 6-5 de febrero, como le decía, la situación cambió bastante, los perfiles se llenaron de agua, la lluvia fue buena, la frecuencia de lluvia fue buena, y estamos esperando para la zona centro y en la jornada y en la recorrida de cultivos de Fucrea, que deberíamos tener bastante mejores rendimientos para los cultivos de verano. En cultivo de verano, en los actuales, en los que estamos viendo, tuvimos rendimientos de 6.500 a 7.000 en maíz de primera. Estamos esperando 6.000 kilos más o menos proyectando para los maíces de segunda. Y en soja de primera y soja de segunda pensamos que tenemos un potencial de 3.400 kilos y 2.800 para soja de segunda, 3.400 para soja de primera. Con precios de 3,65, que es los valores que anda rondando hoy, y 200 a levantar de maíz. Con esa situación, con esos resultados y buscando esos rendimientos, salimos del invierno para complementar una zafra de verano que de rendimiento sería muy buena, de precio no, pero si captamos esos precios podríamos estar cerrando márgenes brutos con estos valores de $300 y poder cubrir el margen neto para lo que es el cultivo de verano. Y cuando complementamos ese ciclo de invierno más verano, que es lo que le queríamos mostrar, que cómo complementamos el doble cultivo, vemos que en trigo y cebada tenemos una situación interesante: trigo soja y trigo maíz, cebada soja, cebada maíz, tenemos una situación interesante. La que más aporta es colza soja, colza maíz. Tenemos los mejores resultados por ese lado. Y las primeras nos ponen un poco en alerta. El que el color sea verde es de mejor resultado. El color amarillo es una luz amarilla y el rojo es el escenario peor. Pero cuando llegamos, complementando eso, si queremos a los márgenes netos de la empresa para cubrir y remunerar todos esos factores, nos está faltando algún dólar. Pero estamos en una situación tabla bastante inferiores a años anteriores donde teníamos mejores precios. Acá estamos exigiéndonos tener un verano muy bueno, que no tenemos que anticiparnos porque todavía falta, pero el potencial está interesante. Pero pensamos que estamos cerrando un proceso, que podríamos completar un proceso
interesante para arrancar este invierno, que es lo que más nos interesa, arrancar un invierno con buenas perspectivas y poder tener buen desarrollo y poder complementar el programa de las empresas para sus cultivos. Entonces, esto le mostraba que son los rendimientos que tenemos reales del invierno 24 para los cultivos, pero miren los rendimientos que tenemos para los últimos años promedios en FUCREA de cultivos de invierno. Entonces, con este escenario de precios anteriores, lo que tenemos que proyectar y apostar es realmente a buscar promedios y buscar cultivos que tengan 4.500 kilos de rendimiento. Es lograble, se ha logrado en los últimos 5 años. Este, no es fácil mantenerlo, es un gran desafío, pero con este escenario de precios tenemos que apostar a eso, a cultivos que produzcan esa cantidad de granos por hectárea. Tenemos un coeficiente de variación para los cultivos interesante, un desvío de 800 kilos. Hay empresas que están por encima de esos rendimientos, pero si no, el trabajo agronómico para todas las empresas es tratar de ver en nuestras rotaciones dónde posicionamos bien los cultivos, cómo está armada la rotación para lograr esos rendimientos promedio. A eso tenemos que apostar en este invierno 2025 para poder ir hacia cultivos de invierno que a las empresas las potencien. Le había pedido a Andrés Contatore que hizo una presentación muy buena y muy interesante en la jornada de AUSID pasada, que es el trabajo sobre los antecesores que tienen todos los cultivos, y acá es simplemente un ejemplo, y era donde estaban las cebadas que tenían por encima de 4.000 kilos, cuál era su antecesor y qué rendimiento y qué distribución tenían en el sistema. Esto lo hizo para todos los cultivos, está presentado y está hecho también para diferentes rotaciones, sobre todo el trabajo con los antecesores y combinar eso para que las rotaciones tengan potencia en todo este tipo de posibilidad que nos da las diferentes tipos de combinaciones. Entonces, lo que quería mostrarle acá es cómo poniendo en un buen esquema es una de las tantas herramientas para lograr que los cultivos tengan mejores resultados. Y en ese mismo trabajo nos hablaba mucho de las cosas que me gustó resaltar, que es la volatilidad que hay en el resultado agrícola, que ha ido aumentando en los últimos años. Hay gráficas de FUCREA que nos muestran qué tanto ha variado el margen que estamos trabajando y es altísimo, cada año es más alto y pasamos de valores positivos altos a positivos bajos o valores que casi es cero. Eso está dado mayormente por factores climáticos y por factores de precio, pero lo bueno y lo que rescataba es que a pesar de todo eso hay una capacidad limitada, pero existen alternativas que nos permiten aumentar las posibilidades de negocio. Y eso es la buena planificación, la secuencia de cultivos agrícolas de forma de aprovechar las sinergias, aumentar su diversificación, permitir mejorar el margen y bajar el riesgo del negocio. Las rotaciones que integran el maíz y la colza son las que logran mayor margen y menor riesgo. Entonces, en esas últimas frases de buscar mejor margen, menor riesgo, creo que está mucho de lo que tenemos que ir tratando de buscar en estos años con esta situación y con este esquema de precios. Dicho eso, les paso a mostrar cuáles son las combinaciones y cuánto nos da hacia adelante un invierno 2025, cuánto nos propone de margen con los costos promedios para las empresas CREA, si tenemos un rendimiento de 4.500 en trigo y cebada, en colza tenemos que exigirnos un poco más, 1.800, pero en colza, y Gonzalo lo mencionaba, es un cultivo en el que tenemos más margen para crecer, tendríamos que tener más rendimiento de colza promedio y es alcanzable, así que eso también están los desafíos. Y bueno, ahí tendríamos márgenes brutos rondando a los $100, en colza casi 250 y el margen neto similar a lo que planificamos cuando proyectábamos el año pasado, a unos $100 abajo cuando queremos remunerar todo. Ese sería el esquema que nos está dando
Proyectar un invierno 2005 es la misma situación capaz que el año pasado como nos muestran los márgenes. Lo diferente es que tenemos que apostar a 4.500 kilos, exigirnos más, es lograble. En los últimos 5 años son promedios que se han alcanzado y ese es el desafío fuerte que tenemos las empresas para poder tener un invierno que en las rotaciones y en el doble cultivo nos potencien o nos den margen a las empresas. Este, entonces, para los cultivos de invierno, después esto es como siempre FUCREA valorando todos los recursos que trabaja, porque hay empresas que si no tienen que pagar rentas, si tienen otros costos de maquinaria, si son dueños de sus cultivos y eso, sin duda que tienen ventajas. En FUCREA somos de la idea de tratar de remunerar todo, cada uno después le pondrá sus costos reales de la empresa y trabajará mejor con estos números. Este, Después de eso, lo que tenemos que esperar es que nos puedan mejorar los precios, tratar de conocerlos, tratar de ver si tenemos alternativas nosotros en algún momento que mejoren estos precios, de poder captarlas para así poder eh, potenciar un poco los resultados. Aumentamos los riesgos con bajos rendimientos, con bajos precios, los riesgos se nos complican. Tenemos que tratar de evitar todos los costos que puedan ser extras de cosecha o todas esas situaciones para tratar de tener mejores resultados, sin duda. Pero eso es adverso, eso es el clima y a veces hay que adaptarse a cómo viene el tiempo. Y esa secuencia que les muestro de este invierno que les estamos proyectando de 2025 con el verano futuro para complementarlo. Es un verano con los rendimientos promedios de FUCREA y con los precios promedios que muestran hoy los mercados, esos promedios de 365. este, el margen bruto de la secuencia invierno-verano sería esta situación, muy parecida a las que le mostré que tendríamos que cerrar este año y muy parecida, un poquito inferior a la que le mostré a la que debería de cerrar este año. Entonces, en conclusión, lo que les estamos mostrando es que estamos en una situación que no ha cambiado mucho. La exigencia es que tenemos que tener mejores resultados de invierno, sobre todo para este 2025, apostar a los 4.500 kilos, tratar de lograrlos, ver cómo tenemos posicionados los cultivos, ver cómo tenemos los antecesores, ver cómo tenemos las rotaciones, pero el esquema está un poco incambiado, así que la situación sería que nos da la impresión de que estamos en las mismas condiciones, con la condición de que ojalá mejoren los precios, pero, pero eso no lo dominamos. Si mejoran y nos dan la oportunidad, tendríamos que tener claros los números para poder captar esos márgenes. Después, ¿cuánto impacta ese invierno que tuvimos nosotros con este verano que estamos pensando cerrar? Y vale un poco el ejercicio para una situación en la que se va a repetir para este invierno 2005 y el verano posible. Hicimos el ejercicio, cómo es el invierno real que tuvimos el 24 en una empresa de 2.400 hectáreas. Primero va a ser para una empresa que tiene el 33% del área agrícola, es decir, serían 800 hectáreas en agricultura. Después vamos a pasar para esta situación. Y bueno, estos son las hectáreas que hace de cultivo, los rendimientos que tuvo en el invierno pasado y el verano que estamos proyectando con los valores que obtuvo. Si esa es la situación para cerrar en una empresa, esta empresa cuando la cargamos con todos los componentes de la empresa, vamos a dejar la ganadería fija. Lo que les quiero mostrar el impacto es que si esta empresa tuvo esos rendimientos de trigo y cebada, en este caso no hay colza, y tuvo esos rendimientos de soja de primera, soja de segunda y estos precios, va a cerrar un año con ingreso de capital de $317. Es un rendimiento promedio, de años promedio para empresa CREA, y la conclusión fuerte que hay es que esta empresa en esa situación tendría que cerrar a 365 o el valor de 365 que muestra el mercado hoy le permite cerrar un ejercicio así si todo fuera
se diera dentro de estas condiciones y si tuviéramos un verano que todavía nos falta bastante para consolidarlo. Y acá les quiero mostrar cuáles son los precios de soja, cómo ha venido la soja desde octubre, noviembre, desde que se sembró. El precio de soja siguió bajando, pero tuvo dos picos, por decirlo de una manera, bastante cercanos al 3,65. Este sería el actual, el que viene estos días, y después tuvo estas situaciones. Después estuvo bastante por debajo de eso. Y lo que les queremos mostrar es que el impacto de que esta empresa, este valor que está acá no hace mucho, hace un mes, fue del 5 de marzo. Y si esta empresa que yo les mostraba acá cierra la soja 3,65, le da ese valor de 3,17, pero si no logra ese valor y hubiera cerrado a 3,28, que fue la fecha del 5 de marzo, esa empresa tiene $37 menos por soja, pero tiene $30 menos de ingreso de capital, bajaría a 2,87 por tomar una decisión de esa en el cierre de los granos. Entonces, nos pueden gustar o no los precios, pero estos picos o estas partes de precio que estamos transitando por el momento, si estamos viendo los kilos que estamos viendo, tenemos un desafío para cerrar un año cercano a los $300 en empresas que tengan un 30% de, de área agrícola y que tengan esos resultados. Esta es la misma situación, pero es para la primera empresa que les mostraba, una empresa que tiene el 50% del área agrícola, hace 1.200 hectáreas en agricultura, una empresa que tiene una ganadería en un uso del suelo de 2.400. Esa empresa, por ser más agrícola, terminaría un ejercicio con $366 de promedio, pero si no capta el precio del 3,65 en verano, termina con $50 por debajo de lo que fue el resultado obtenido. Entonces, hoy en precio y a partir de este mes hacia adelante y el mes de cosecha, tenemos mucho para trabajar. Estamos en un año en que las empresas han cerrado la menor cantidad de grano de verano anticipado y hay mucho para rescatar y para captar. Sin duda que en físico y en cosecha mucho nos falta, pero también hay que ir mirando los números y viendo qué posibilidad nos da el mercado para ir promediando los valores. Entonces, eh, el mundo está muy inestable, muy ofertado de soja, los precios no sabemos qué van a pasar, la política internacional tiene diferentes escenarios, está muy inestable. Deberíamos de intentar hacer todo lo posible para minimizar todos los gastos que son en zafra, tener una buena siembra para los cultivos de invierno. Hay que estar muy atento a las variaciones de precio, tener una estrategia de fijación o de comercialización en cada empresa. Eso nos parece fundamental en estos tiempos que vamos a transitar porque tuvimos muchos riesgos desde que tuvimos el invierno y este verano pasamos a su vez también un diciembre y un enero con riesgos y sustos grandes. Hoy lo que tenemos que hacer es tratar de consolidar y poder potenciar todos esos factores. Debemos definir y conocer los valores objetivos del negocio, evitar riesgos, asesorarse, trabajar en grupo. Lo que buscamos para las empresas es tener mayor estabilidad, evitar todo lo que pueda ser riesgos. Pensamos en síntesis que el invierno 2025 tenemos casi un punto de partida similar al del año anterior. Los cultivos de invierno a las empresas y en las rotaciones y en los trabajos que hay en rotaciones potencian mucho a lo que buscamos, que es esa estabilidad y esa bajar riesgos. Pensamos que se va a mantener el año, que es un componente importantísimo para las empresas, el doble cultivo. Así que el desafío es buscar potenciar y tener en estas jornadas todas las mejores herramientas para tener lo mejor en cultivos de invierno posible. Estamos a las órdenes, cualquier consulta y desde ya les agradecemos mucho el espacio que nos dieron para poder presentar y compartir estos números.